Pon atención a la que te traigo hoy. Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes bien, santificad en vuestros corazones a Cristo Señor, dispuestos siempre a dar respuestas a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, a todo el que pida razón de vuestra fe. Hay que estar preparado, y esto es palabra del Señor. Y eso fue lo que me pasó hoy, y quiero compartir este pequeño testimonio. Llegando a casa de un cliente, esposo y esposa, mientras coordinábamos la revisión del filtro y eso, me decía la esposa del cliente: ¿perteneces a algún grupo mariano? Porque la mayoría de personas que usan un collar como el que tienes puesto, ella no me dijo rosario, pertenecen a grupos marianos. Le dije: sí, yo pertenezco a un grupo llamado Misión Fátima y a un grupo que nació de la pandemia virtualmente, hacemos el rosario semanalmente. Entonces ella pues se echó a reír y yo le pregunté: ¿a qué grupo pertenece usted? ¿A qué grupo mariano pertenece usted? Pensando que ella sabía de lo que me estaba hablando. Y ahí es donde viene la clave de lo que quiero compartir contigo el día de hoy. Ella me dice: no, nosotros somos presbiterianos. En ese momento entendí que el Señor me había puesto allí por algo, con una misión. Y por eso te leí esta primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primero, santificad en vuestros corazones a Cristo Señor, dispuestos siempre a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra fe. Me di cuenta que lo que estaban haciendo, en buena tónica, en buena onda, y fue una conversación maravillosa, pero me estaban pidiendo razón de mi fe. Porque me decían, incluso en nuestra conversación, después de que yo daba textos bíblicos, razones, porque yo soy católico, porque es la Iglesia Católica la de Cristo, hablaba de la Eucaristía con textos bíblicos, me di cuenta que ellos estaban buscando a ese tipo de personas que normalmente se cuelgan un rosario en su cuello de una forma supersticiosa, que no tienen el conocimiento, el razonamiento, ni el sentido común, ni espiritual del por qué llevan un rosario puesto en su cuello. Ellos, yo me imagino que pensaron: este es uno más de aquellos que se ponen el rosario en el cuello por superstición o para que la Virgen los cuide, pero ni siquiera saben lo que llevan puesto. Cuando tú tengas un signo tan poderoso como el rosario colgado en tu cuello, un sacramental tan poderoso como el rosario, asegúrate de hacerlo primero que todo, de ser congruente con lo que llevas puesto. Jamás te pongas un rosario por superstición. No va a pasar nada en tu vida positivo por llevar un rosario que no y ni siquiera sabes hacer, que ni siquiera conoces cómo es, cómo se hace, para qué sirve. Por superstición, jamás te pongas un rosario en tu cuello, porque eso se llama idolatría, porque eso se llama incongruencia, porque eso no es católico. Primero, prepárate para la batalla. Prepárate y estad preparados, como dice San Pedro, preparados para dar razón de vuestra fe. Y el segundo, después de saber por qué tienes un rosario puesto o por qué usas un signo, qué importante es tener un signo que nos identifique como católicos, porque nos da la maravillosa oportunidad de encontrarnos como hermanos. Eso es el verdadero ecumenismo. No es decirle a la otra persona: sí, lo que tú me dices lo acepto, o que me digan a mí: sí, lo que tú dices yo lo acepto. Ahí entrará el Espíritu Santo y obrará en el que debe obrar para que se convierta, para que se dé cuenta de la verdad. El ecumenismo, el verdadero ecumenismo, es el encontrarnos en dos posiciones, incluso distintas, y poderlas debatir desde la palabra de Dios. Y eso fue lo que sucedió hoy. Fue un encuentro maravilloso, con respeto, con altura. Pero me di cuenta de otra característica. Terminé yo hablando de mi iglesia, terminé yo hablando de mi fe, de la fe católica, terminé hablando del papado. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Terminé hablando de la Eucaristía. En el capítulo 6 del libro de San Juan: esto es mi cuerpo. Esto no simboliza, les decía yo, la Eucaristía no es un símbolo, es real. Esto es, Jesucristo no dijo nunca, esto simboliza. Y cada vez que yo hablaba me acordaba de más textos. Y les decía, en el capítulo 6 del libro de San Juan, versículo 66, muchos no aceptaron que Jesús les dijera: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma mi carne tendrá vida eterna, el que beba mi sangre no morirá jamás. Y la señora reconocía. La señora, que había sido católica, escuchaba y prestaba mucha atención, con mucha prudencia y mucho respeto. Pero también creo que al principio estaban
pensando encontrar un católico más incongruente, un católico más al que pudieran evangelizar. Resulta que el que evangelizó aquí soy yo, porque ellos no me dieron ninguna sola señal de su iglesia presbiteriana. Toda la conversación se fundamentó en qué es la iglesia católica, cuáles son los puntos maravillosos de la iglesia católica que yo exponía y cuáles son los puntos negativos. Entonces me hablaban de la Inquisición, me hablaban de que los papas no son infalibles, y me tocó sacar el armamento, como decía alguien, el armamento de la palabra, la espada, y me tocó hablar con la palabra, y me tocó traer a colación textos bíblicos, y me tocó incluso apelar a la historia, a los concilios, lo poquito que sé, pero cabe perfectamente lo que Pedro aquí nos señala. Si tú no estás preparado para dar la batalla, si tú no estás preparado para dar razón de vuestra fe, vas a tener problemas y te van a destrozar. Terminé de atender a mi cliente, ellos satisfechos con el trabajo que yo les hice, pero yo terminé muy contento, con el corazón grande, hinchado, porque pude dar razón de mi fe. Dios me dio la oportunidad y no la desperdicié. Y eso es lo que hoy quiero compartir contigo. Cuando tengas la oportunidad de hablar de tu fe, de hablar de la iglesia y de hablar de Cristo, no la desaproveches. Dilo, suéltalo, háblalo con respeto y con caridad cristiana, con amor fraterno y sobre todo con el verdadero ecumenismo. Yo simplemente doy lo que tengo. El que lo quiera recibir, que lo reciba. Chao, que Dios te bendiga.